Antes de comenzar, quiero invitarte a que me acompañes hasta el final de este viaje. Las últimas reflexiones son, quizá, las más profundas, las que más podrían resonar contigo si has sentido el peso de la soledad. Ojalá cada palabra de este vídeo te encuentre justo donde estás, y te ayude a conectar contigo mismo de una forma nueva, más compasiva y más verdadera. Número 1. El llamado del silencio interior. A veces, la vida nos empuja hacia momentos de profunda quietud. No porque el mundo deje de girar, sino porque algo en nuestro interior nos susurra, detente. En esa pausa no hay ruido, ni tareas, ni exigencias externas. Solo el eco de uno mismo resonando en el alma. Y es allí, en ese instante de aparente vacío, donde comienza el verdadero encuentro. La soledad, cuando no es impuesta sino aceptada, se convierte en un espacio sagrado. Es como entrar en un templo invisible, construido con los ladrillos del tiempo y los silencios que evitamos. Y dentro de ese templo, nos espera algo que casi siempre pasamos por alto, nuestra propia presencia. Durante años creí que estar solo era algo que debía evitarse. Pero con el tiempo comprendí que era necesario. Porque solo en el silencio descubrimos quiénes somos sin los otros, sin los roles, sin los deberes. Solo allí emergen nuestras voces internas, algunas rotas, otras avías, todas esperando ser escuchadas. No todos están listos para ese llamado. Muchos lo confunden con aburrimiento, tristeza o vacío. Pero si te atreves a permanecer en ese silencio el tiempo suficiente, descubrirás que no estás solo. Descubrirás que tu alma ha estado esperando ese encuentro desde siempre. Ese es el verdadero inicio, no cuando huyes del mundo, sino cuando decides regresar a ti. Número 2. Diferencia entre estar solo y sentirse solo. Una de las confusiones más comunes es creer que estar solo es lo mismo que sentirse solo. Pero no lo es. Estar solo es un hecho externo, no hay compañía alrededor. Sentirse solo es un fenómeno interno, muchas veces alimentado por una desconexión con uno mismo. Hay quienes viven en pareja, rodeados de familia o amigos, y aún así experimentan un vacío profundo. Y también hay quienes habitan el silencio con serenidad. He observado, en la experiencia y en los sueños, que el sentimiento de soledad suele brotar cuando hemos abandonado nuestra relación interior. Cuando no nos escuchamos, no nos comprendemos, no nos cuidamos. Entonces, buscamos fuera lo que no nos damos dentro. Y eso nos deja vulnerables, dependientes, rotos. Aprender a estar solo implica aceptar nuestra propia compañía como suficiente. No perfecta, pero digna. Es una decisión que nace de la madurez, elegir ser presencia para uno mismo en lugar de exigirle al otro que llene lo que no hemos querido mirar. El silencio no es vacío si tú estás presente en él. Pero si huyes de ti, cualquier ausencia se volverá insoportable. Pregúntate con honestidad, ¿quién soy cuando nadie me ve? ¿Me abrazo o me abandono? La soledad física es inevitable en la vida. El sentirse solo, en cambio, es algo que podemos transformar. Porque el verdadero encuentro comienza cuando dejamos de temernos a nosotros mismos. Número 3. El arquetipo del ermitaño. A lo largo de la historia, en todas las culturas y religiones, aparece una figura solitaria que camina hacia la montaña, se aleja de la ciudad o se interna en el bosque. Es el ermitaño. No huye del mundo, sino que se aparta para escucharlo desde otro lugar. Él representa un arquetipo universal, el del buscador que entiende que la sabiduría no se encuentra en el ruido, sino en el recogimiento. He sentido muchas veces ese llamado. El deseo profundo de desconectarme del tumulto para poder comprender lo esencial. La figura del ermitaño no es un símbolo de aislamiento, sino de comunión interior. Es quien aprende a ser suficiente para sí mismo y desde allí, puede volver al mundo con mirada renovada. En nuestra vida cotidiana, este arquetipo se manifiesta cuando sentimos la necesidad de apagar las pantallas, dejar las conversaciones superficiales y volver a lo íntimo. No es debilidad, es madurez. Hay una dignidad en quien se atreve a estar solo sin sentirse menos. Muchos temen ese retiro, porque piensan que los aislará. Pero ocurre lo contrario. Al reencontrarte contigo mismo, recuperas la capacidad de conectar con los demás de manera más profunda, más auténtica. La soledad del ermitaño no es castigo, es elección. Y quien la transita, regresa transformado. En cada uno de nosotros vive ese arquetipo. Solo espera ser reconocido, escuchado y honrado. 4. La sombra que teme estar sola. Cuando el mundo exterior se apaga y no queda más que el sonido de nuestros pensamientos, surge algo que muchos no quieren enfrentar,
la sombra. Ese término, que tanto utilicé en mi trabajo, no se refiere a lo maligno, sino a lo ignorado. La sombra es todo aquello que hemos reprimido, negado o rechazado de nosotros mismos. Y en la soledad, emerge. Es por eso que muchas personas no pueden soportar estar solas. Porque en ese silencio se revela lo que han enterrado, culpas antiguas, deseos no aceptados, dolores no procesados. El vacío externo se convierte entonces en un espejo que refleja lo que el ego no quiere mirar. Pero yo aprendí que no se trata de eliminar la sombra, sino de conocerla. Dialogar con ella. Integrarla. La soledad nos ofrece esa oportunidad única, vernos sin máscaras. Y eso, aunque duela, es profundamente liberador. Porque lo que no se ve, nos controla, pero lo que se ilumina, se transforma. La sombra no es nuestro enemigo. Es un aspecto de nuestra totalidad. Cuando aprendemos a sentarnos con ella en silencio, dejamos de huir. Y al dejar de huir, empezamos a sanar. Esa es la paradoja. Cuanto más temes tu oscuridad, más poder tiene sobre ti. Pero cuando la abrazas, deja de gritar. Solo en la soledad puede escucharse ese susurro profundo. Aquí estoy, soy parte de ti. Y al aceptarlo, la soledad deja de dar miedo. 5. La necesidad neurótica de compañía. Vivimos en una época donde estar acompañado parece una obligación. Si estás solo, el mundo te pregunta, ¿qué te pasa? Como si la presencia del otro fuera la única forma válida de existir. Pero esta necesidad desesperada de compañía muchas veces no es amor, sino miedo. No es elección, sino compulsión. He observado en la consulta y en mí mismo que esa búsqueda incesante por alguien más, por un otro que llene nuestros silencios, tiene raíces profundas. Surge cuando no hemos construido un vínculo sólido con nuestro propio ser. Entonces, el otro no es un compañero, sino una muleta. Una anestesia contra el vértigo de mirarnos por dentro. Cuando esa necesidad se vuelve constante y ansiosa, se transforma en algo neurótico. Porque ya no es el deseo genuino de compartir, sino la urgencia de evitar la incomodidad interna. Queremos que alguien nos diga quiénes somos, que nos valide, que nos distraiga de lo que no hemos querido enfrentar. Pero ninguna compañía podrá darnos eso de forma permanente. Toda relación sana nace de dos individuos completos, no de dos mitades rotas. Estar solo, y estar bien con ello, es una condición previa al verdadero amor. Porque solo quien se conoce puede compartir sin depender. Así que pregúntate, ¿quieres compañía o temes a tu propia ausencia? La diferencia es más grande de lo que parece. Antes de continuar, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Este viaje interior apenas comienza, y cada reflexión puede ayudarte a verte, y sostenerte de una manera nueva. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, quédate, lo mejor aún está por venir. 6. El diálogo con el alma. Con frecuencia me preguntan cómo es que uno puede conocerse verdaderamente. Y yo siempre respondo lo mismo, escuchando al alma. Pero el alma no habla como lo hace el ego. No grita, no exige. Sus mensajes llegan en forma de intuiciones, sueños, sensaciones que no siempre podemos explicar, pero que sentimos como verdaderas. En soledad, ese lenguaje se vuelve más nítido. Porque el ruido del mundo nos distrae constantemente, imponiéndonos voces ajenas. En el silencio, cuando dejamos de interpretar papeles, cuando ya no hay espectadores, comenzamos a escuchar lo auténtico. El alma no necesita que la comprendas con lógica, necesita que la recibas con honestidad. Durante años practiqué esta escucha a través de los símbolos. Los sueños me mostraban imágenes arquetípicas que no podía ignorar, figuras misteriosas, paisajes internos, animales que hablaban. Todos eran formas del alma diciéndome, estoy aquí, mírame. Y cuando por fin la escuchas, algo dentro de ti se organiza. Te vuelves menos reactivo, más presente. Menos confundido, más conectado. No temas sentarte contigo mismo sin hacer nada. No temas aburrirte, no llenes cada minuto con distracción. Porque justo allí, en esa pausa incómoda, comienza el diálogo con lo eterno en ti. La pregunta no es si el alma habla, sino si estamos dispuestos a hacer silencio para oírla. 7. El niño interior y la necesidad de compañía. Dentro de cada adulto vive un niño que alguna vez sintió miedo, abandono o rechazo. Ese niño no desaparece con la edad. Se oculta, sí, detrás de la madurez, del éxito, de las responsabilidades, pero sigue allí, esperando ser visto. Y muchas veces,
Esa necesidad compulsiva de compañía nace de él, de su deseo inconsciente de sentirse seguro. He visto cómo personas aparentemente fuertes se desmoronan en la soledad. No porque les falte inteligencia o voluntad, sino porque dentro de ellos hay un niño herido que teme ser olvidado. Y cuando no le prestamos atención, se manifiesta como ansiedad, dependencia o relaciones que solo buscan llenar un vacío. Aprender a estar solo implica también convertirse en el adulto que ese niño necesitó. Significa tomarlo de la mano, decirle con ternura, estoy contigo. Ya no tienes que buscar desesperadamente fuera lo que podemos construir dentro. Ese gesto interno, aunque invisible, es profundamente transformador. Cuando comenzamos a cuidar a nuestro niño interior, la soledad cambia de significado. Deja de ser una amenaza y se convierte en un hogar. Porque no estamos verdaderamente solos, estamos acompañados por todas nuestras partes, incluso aquellas que fueron ignoradas por años. Sanar no es olvidar el pasado, es aprender a sostenerlo. Y al hacerlo, dejamos de exigirle al otro que nos salve. Porque ya no hay abandono dentro de nosotros. 8. El self como compañía eterna. En mi trabajo, utilicé la palabra self para describir algo más profundo que el ego. Mientras el ego es la imagen que construimos para adaptarnos al mundo, el self es el centro verdadero de nuestra psique, la totalidad de lo que somos, lo consciente, lo inconsciente, lo que fuimos y lo que podríamos llegar a ser. Es, en esencia, nuestro núcleo espiritual. El self no necesita reconocimiento externo. No depende de la aprobación, del éxito o de la compañía. Está presente incluso cuando no sabemos que existe. Pero en la soledad, cuando cesan las distracciones, se vuelve visible. Aparece como una sensación de profundidad, una certeza silenciosa, una paz que no proviene de nada externo. He aprendido que cuando uno entra en contacto con el self, la experiencia de estar solo se transforma. Ya no se trata de estar sin otros, sino de estar con uno mismo en plenitud. No es aislamiento, es presencia. Es saber que, aunque todo a tu alrededor cambie, hay algo en ti que permanece, que sostiene, que observa con serenidad. Ese contacto no se fuerza. Se permite. Y se cultiva, poco a poco, en espacios de sinceridad y recogimiento. Mediante sueños, intuiciones, actos simbólicos y momentos de silencio profundo. El self no es una idea. Es una experiencia viva. Y al reconocerlo, comprendemos que jamás hemos estado completamente solos. Solo distraídos de lo esencial. 9. La alquimia de la transformación interna. Durante años estudié los antiguos textos alquímicos, no por su valor químico, sino por su profundidad simbólica. La alquimia no trataba solo de convertir metales en oro, sino de transformar el alma humana. Era un lenguaje secreto para hablar del proceso interno de evolución, de transmutación de lo denso en lo sagrado. Y ese proceso, como la soledad, no ocurre bajo la mirada del mundo, sino en el retiro. La soledad es el crisol donde el alma se transforma. Allí donde ya no podemos distraernos, donde todo lo superficial se cae, comienza el trabajo profundo. Lo que parecía vacío se convierte en laboratorio interno, las heridas se revelan, los patrones salen a la luz, y con tiempo y fuego lento, algo nuevo empieza a emerger. No hay transformación sin incomodidad. Al igual que en la alquimia, el nigredo, la etapa oscura, es necesaria. Se trata de atravesar la desorientación, la tristeza, la fragmentación, no para quedarse allí, sino para abrir espacio a lo que aún no ha nacido. He visto que quienes se atreven a permanecer en la soledad, no como castigo, sino como camino, salen de ella con una claridad distinta. Más ligeros, más sabios, más humanos. Porque lo que se transforma adentro, inevitablemente se refleja afuera. Así, la soledad deja de ser un peso, y se convierte en fuego sagrado, el que purifica, revela y da forma al oro interior. 10. La soledad creativa. He observado que muchas de las obras más auténticas del espíritu humano nacen en la soledad. No en el aislamiento forzado, sino en el retiro voluntario. Cuando el mundo se silencia y dejamos de actuar para los demás, aparece un espacio fértil donde la creatividad despierta. Es en ese silencio donde la psique comienza a construir, a jugar, a revelarse. Para mí, la creación siempre ha sido una forma de dialogar con lo invisible. Los sueños, los dibujos, los escritos, no eran simples expresiones, eran respuestas de mi alma cuando me atrevía a escucharla sin distracción. Y para eso, necesitaba estar solo. La soledad creativa no es pasiva. Es un estado de sensibilidad elevada, de conexión con lo interno.
En ella, una imagen, una melodía, una palabra pueden abrir puertas que en el bullicio permanecen cerradas. Es como si algo más profundo, algo sagrado, aprovechara ese espacio vacío para manifestarse. Muchos temen el silencio porque lo asocian con el aburrimiento o la pérdida. Pero en verdad, es una puerta. Y quienes aprenden a cruzarla descubren que la soledad no apaga el alma, la enciende. Crear no es solo hacer arte. Es también construir sentido, sanar heridas, comprenderse mejor. Y todo eso empieza cuando uno se queda a solas con su mundo interno. Si este contenido está resonando contigo, considera compartirlo con alguien que también necesite escucharlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Estás en el lugar indicado para seguir explorando el alma, en profundidad y en silencio. 11. La individuación, el camino hacia uno mismo. Llamé individuación al proceso por el cual una persona se convierte en lo que realmente es. No en lo que otros esperan, ni en lo que aparenta ser, sino en su esencia más profunda. Es el viaje hacia uno mismo, hacia la totalidad. Y aunque puede verse acompañado por otros, este camino, en su núcleo, es inevitablemente solitario. Porque nadie puede hacer ese trabajo por ti. Nadie puede soñar tus sueños, enfrentar tus sombras, escuchar tus intuiciones ni tomar tus decisiones internas. La individuación exige un acto de valentía, volver la mirada hacia adentro y caminar hacia el centro de la propia alma. Muchos temen esa soledad porque implica desapego. Implica dejar atrás ciertas identidades, roles, máscaras, incluso vínculos que ya no resuenan con la verdad interior. Pero lo que se pierde no es esencial. Es solo lo que ya no pertenece. A medida que uno avanza en este proceso, comienza a sentir una conexión más profunda consigo mismo. Las voces externas pierden poder. El juicio de los demás deja de ser determinante. Y en su lugar, aparece una brújula interna, la del self. La individuación no es egoísmo. Es responsabilidad espiritual. Porque solo quien se conoce puede servir al mundo con autenticidad. Y solo quien ha estado solo puede acompañar a otros sin perderse en ellos. 12. La compañía de los símbolos. Durante años descubrí que, en los momentos de mayor silencio y soledad, los símbolos se vuelven compañeros vivos. No son simples imágenes, son portadores de sentido, mensajeros del inconsciente. En los sueños, en los mitos, en las imágenes espontáneas que surgen al cerrar los ojos, los símbolos nos hablan con un lenguaje más antiguo que las palabras. El árbol, el agua, el fuego, el círculo, la serpiente. Cada uno representa una parte de la psique, un movimiento del alma. Cuando estamos solos, esos símbolos emergen con más nitidez. No necesitamos interpretarlos con la mente racional, basta con dejarlos habitar en nosotros. Ellos nos muestran lo que aún no podemos decir, pero sí sentir. Recuerdo cómo, en mi propia experiencia, algunos símbolos me acompañaron durante años, sin explicaciones. Solo después de mucho tiempo comprendí su verdadero mensaje. Porque los símbolos no obedecen al tiempo lineal, operan en otra dimensión, más profunda, más esencial. En la soledad, al liberar espacio interno, se despierta la sensibilidad simbólica. Y con ella, el alma comienza a hablar. A veces, a través de un sueño. Otras, a través de una imagen que vuelve una y otra vez. Esos son llamados que no deben ser ignorados. Cuando comprendes que no estás solo, sino rodeado de significados profundos, la soledad se convierte en un acto sagrado. Porque donde hay símbolo, hay alma. Y donde hay alma, hay presencia. 13. Espiritualidad sin dogma. En la profundidad del alma humana habita una necesidad que va más allá de lo racional, el anhelo de lo sagrado. Pero lo sagrado no siempre se encuentra en las instituciones, en los credos o en los dogmas. Muchas veces, aparece en los rincones más silenciosos de nuestra vida, especialmente cuando estamos solos. He aprendido que la espiritualidad más auténtica no necesita intermediarios. Es un vínculo íntimo con lo trascendente, con lo que no puede explicarse, pero sí sentirse. A veces se manifiesta en un sueño profundo, en una emoción que brota sin causa aparente, o en una certeza interior que no necesita validación externa. En la soledad, cuando se apagan las voces externas, se abre la posibilidad de ese encuentro. No es una experiencia espectacular, sino silenciosa. No se impone, se revela. Es como una brisa que pasa y deja huella. En esos momentos, uno intuye que hay algo más grande sosteniéndonos. Y eso, aunque no tenga nombre, es profundamente reparador.
La espiritualidad sin dogma no divide, no juzga, no exige. Acompaña. Ilumina desde dentro. Y es ahí donde el alma encuentra verdadero descanso, cuando no necesita demostrar nada, solo ser. Si puedes estar solo y sentir lo sagrado en ese silencio, has encontrado una de las experiencias más puras del alma humana. Porque no hay templo más verdadero que aquel que se construye dentro. 14. Amar sin poseer. He observado que muchos confunden amor con necesidad. Dicen te amo cuando en realidad quieren decir te necesito para no sentirme solo. Pero el verdadero amor no nace del vacío, sino de la plenitud. Y esa plenitud solo puede alcanzarse cuando uno ha aprendido a estar con uno mismo, sin exigencias ni máscaras. Cuando el alma ha pasado por el fuego de la soledad, ya no busca en el otro una tabla de salvación. Busca compartir, no llenar. Acompañar, no poseer. Entonces el amor se vuelve libre, generoso, profundo. Deja de ser una transacción emocional para convertirse en un espacio de expansión mutua. Quien no ha sanado su relación consigo mismo, inevitablemente tratará de controlar al otro. No por maldad, sino por miedo. Miedo a ser abandonado, miedo a no ser suficiente. Pero el amor auténtico no se construye desde el temor. Se construye desde la conciencia. Estar solo, y estar bien en esa soledad, te enseña a amar sin invadir, a dar sin esperar, a soltar sin dolor. Porque comprendes que el otro no te pertenece. Y tú tampoco te perteneces del todo. Ambos están al servicio de algo más grande. Amar sin poseer es uno de los frutos más altos del alma que ha aprendido a estar sola, y en paz. 15. La reconciliación con la existencia. Llegamos al final de este recorrido, pero lo que quiero transmitirte aquí no es una conclusión, sino una integración. Porque cuando uno aprende a estar solo sin sentirse solo, algo profundo se ordena dentro. No es solo un logro psicológico, es una reconciliación con la vida misma. He visto que muchas personas viven en lucha con la existencia. Luchan contra el paso del tiempo, contra sus emociones, contra las pérdidas, contra los vacíos. Pero en esa resistencia hay sufrimiento. Solo cuando uno acepta lo que es, con todo su misterio y contradicción, comienza la verdadera paz. La soledad, cuando ha sido comprendida y habitada, se convierte en maestra. Te muestra que no necesitas controlar todo, ni entenderlo todo. Te basta con estar presente. Respirar. Sentir. Confiar en ese orden invisible que sostiene todo, incluso cuando no lo comprendes. Y es allí donde surge la reconciliación. Ya no estás peleando con la realidad, ni huyendo de ti mismo. Te reconoces como parte del todo. Una nota más en una sinfonía inmensa. Una chispa consciente en medio del misterio. No se trata de resignarse. Se trata de rendirse con dignidad a lo que es, y desde ahí, vivir con más profundidad, más humanidad y más verdad. En esa aceptación plena, la soledad ya no pesa. Se vuelve compañía silenciosa, y a veces, hasta sagrada. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó algo en ti, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que lo necesite tanto como tú lo necesitaste hoy. A veces, una sola palabra puede ser el inicio de una gran transformación.